Bueno, yo les voy a hablar de nuestro proyecto para este hackathon. Este proyecto se llama Ticket Monster. Nuestra idea de Ticket Monster es básicamente una página para compra de boletos para eventos, diferentes eventos, ya sea conciertos, teatro, partidos, etcétera. Nosotros los boletos los hacemos básicamente en el NFT. Esto lo que nos permite es evitar las clonaciones de los boletos y poder confirmar que la persona es el dueño del boleto. En este caso vamos primero a iniciar sesión, perdón, a registrarnos. En este caso vamos a crear un usuario. Por ejemplo, va a ser Jorge. El nombre va a ser Jorge @gmail.com. La contraseña, la que queramos. Le vamos a dar en registrar. Nos aparece un mensaje de registrado y ya estamos registrados en el sistema. Ahora vamos a pasar a la parte de iniciar sesión. En el apartado de iniciar sesión tenemos principalmente dos cuentas. En este caso la de admin, a la que vamos a ingresar en este momento. Nos da también el bienvenido y nos muestra la parte del administrador. En este caso lo que nos permite es registrar un nuevo evento, que es lo que vamos a hacer. Por ejemplo, vamos a poner el evento de entrega de premios. Sí, el evento es la entrega de premios del concurso. ¿Quién lo organiza? En este caso le vamos a poner que lo organiza nosotros, Ticket Monster. El precio no está especificado, pero es en soles. Va a ser de un sol. El tipo de evento va a ser cultura y teatro. La fecha del evento será el día 30 de marzo de 2023. Lo pondremos a la 1 p.m. La ubicación será la Arena Ciudad de México. Pondremos 3 lugares en este caso. Le daremos a subir. Y para este punto ya debería de estar registrado el evento. Vamos a cerrar sesión como administrador. Y luego, en este momento, vamos a iniciar sesión como el usuario que acabamos de crear, que en este caso es Jorge. Ponemos nuestra contraseña. Le damos a iniciar sesión. Vamos a iniciar sesión. Nos muestra el bienvenido a la página. En este caso nos vamos a ir primero a la parte de usuario, donde aquí nos muestra nuestro nombre, nuestro correo y nos muestra nuestro wallet generado por la aplicación ya hecha. En este caso iremos a la página de Explorer Solana, donde nos muestra ya la cuenta creada. Y en este caso la parte que nos interesa es en la sección de tokens. Como podemos ver, no tenemos ninguna. Aquí en este caso tenemos un botoncito para agregar fondos, donde se agregan únicamente 2 soles. Esto es provisional debido a tiempo, pero planeamos hacerlo por transferencia y demás. En este caso agregamos soles. Y como podemos ver, se agregan 2 soles. Actualizamos la página. Y como vemos viendo, se siguen agregando los soles. En este caso iremos a la parte de los eventos. Entonces ya tenemos aquí los eventos. Vamos a seleccionar el de entrega de premios. Nos muestra la información del evento. Le damos a comprar boletos. En este caso vamos a comprar un boleto. Vamos al siguiente. Nos muestra el mapa de las zonas. Vamos a seleccionar este asiento, por ejemplo, y le vamos a dar a comprar boleto. En este momento nos manda la compra realizada con éxito. Nos manda a la página del usuario. Ya vemos un cambio en el balance de los soles. Podemos volver a abrir el link en Solana. Cerramos el anterior.
estamos en Solana, en Explorer Solana, nos vamos a tokens y aquí aparece nuestro token, que en este caso es nuestro boleto. Luego mi compañero va a pasar, bueno, mi compañero nos va a hablar de la API que utilizamos para realizar esto, que es una API creada por nosotros llamada Katamari. Él les va a explicar el cómo funciona. Mi compañero ya les presentó lo que es TicketMonster. Ahora yo les voy a presentar lo que es nuestro motor interno, Katamari. Katamari es un kanji en japonés que en español significa esencialmente bloques. Depende de la conjugación, pero como no está conjugado, lo tomaremos su significado como bloques. Katamari es nuestra interfaz. Katamari es capaz de ser un gestor de wallets. ¿Por qué diseñamos Katamari en vez de utilizar otras alternativas en el mercado como puede ser Phantom Wallet? La respuesta es sencilla. Necesitábamos una solución que se adaptara a nuestras necesidades. En un inicio, el proyecto estaba contemplado para usar Angular y lamentablemente los requerimientos no permitían la implementación de Next.js con cualquiera de las otras aplicaciones, entonces decidimos crear un gestor de wallets por nuestra cuenta. Katamari es esencialmente un gestor de wallets que puede hacer muchas cosas. Originalmente este iba a ser nuestro producto estrella. Es capaz de generar los wallets, es capaz de crear candy machines, de mintear ítems, es capaz de generar las compras, aún sin la necesidad de usar Candy Guards como método para realizar las transacciones con Metaplex. Es capaz de añadir fondos a cuentas, es capaz de ejecutar todo lo que viene en la parte del backend para la ejecución de nuestro proyecto. La idea que nosotros tenemos con Katamari, específicamente por ser nuestra interfaz y nuestro motor, es que sea lo suficientemente robusta y potente para en algún futuro no solamente manejar una interfaz de compra de boletos para eventos, sino también manejar boletos para avión, boletos de transporte público, boletos de tren y, ¿por qué no?, licencias de videojuegos o licencias de software. Generarle por fin al usuario una licencia o una propiedad digital acerca del software que él posee. ¿Por qué no? Crear un sistema antipiratería con base en ello. Katamari lo vimos esencialmente como muchas aplicaciones que podíamos hacer. Una interfaz y un wallet que no solamente pudiera funcionar de forma perfecta, de forma centralizada en nuestro sistema y en nuestras integraciones, sino también en una integración general con cualquier persona que quisiera usarla. La idea de Katamari es crear a largo plazo un gestor de wallets, una forma de crear la Web3, una forma de acercar la blockchain al consumidor final que le dé más libertad de elección y propiedad sobre las cosas digitales. Es la visión que nosotros tenemos y nuestro propósito es desarrollarla aún más con otros proyectos. Este motor sigue estando en pañales, pero esperamos que en algún momento deje de estarlo, que en algún momento pueda convertirse en un referente de lo que significa la propiedad digital.